A lo largo del tiempo, el ser humano ha buscado entender el misterio de su existencia. En esa búsqueda surge la alquimia espiritual, una sabiduría antigua que enseña cómo transformar la mente y el alma. No se trata de convertir metal en oro, sino de elevar la conciencia. ¿Qué pasaría si supieras que dentro de ti hay una energía capaz de cambiar tu realidad interna? Esa es la esencia de la alquimia: transformar la oscuridad en claridad, el miedo en entendimiento y el dolor en crecimiento. Los antiguos egipcios fueron los primeros en practicar este arte sagrado. Asociaban la alquimia con Thoth, el dios del conocimiento, convencidos de que cada proceso físico reflejaba un cambio espiritual. Más tarde, los griegos adoptaron ese legado. Platón decía que el mundo visible era solo una sombra de una verdad superior, mientras los estoicos veían la transmutación interior como un camino hacia la sabiduría. Con el tiempo, Hermes Trismegisto condensó esta enseñanza en una frase que marcó la historia: tal como es arriba, es abajo; tal como es adentro, es afuera. Esta idea resume la conexión entre el universo y la conciencia humana. Lo que ocurre dentro de nosotros se refleja en lo que vivimos fuera. Durante la Edad Media, los sabios árabes preservaron y ampliaron este conocimiento. De ellos surgieron dos caminos: el material, centrado en la ciencia, y el espiritual, orientado al alma. Paracelso y los Rosacruces entendieron que la verdadera obra alquímica no ocurría en los laboratorios, sino en el interior del ser, en sus símbolos: el fuego, el mercurio y el azufre. Se escondían lecciones sobre el proceso de transformación. El fuego representaba la purificación, el mercurio la mente cambiante y el azufre la energía vital. Cada elemento era una guía para refinar el carácter y elevar la conciencia. La alquimia espiritual enseña que cada persona es un laboratorio vivo. Nuestros pensamientos y emociones son las sustancias que debemos transformar con paciencia y disciplina. Cuando cambiamos la ira por comprensión o el miedo por serenidad, realizamos la verdadera transmutación. La vida cotidiana se convierte así en el escenario donde forjamos el oro interior, el despertar del espíritu. Este camino se desarrolla en varias fases. La primera, llamada nigredo o obra en negro, representa la descomposición del ego. Es el momento en que lo conocido se derrumba y emerge el caos. Muchos lo viven como una crisis o una pérdida de sentido. Sin embargo, es una etapa necesaria. Sin oscuridad no hay renacimiento. Tal como la semilla necesita ser enterrada antes de brotar, el alma necesita atravesar la sombra para florecer. Carl Jung escribió: no se llega a la iluminación imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Esa frase resume el principio alquímico de esta fase. Al reconocer lo que negamos de nosotros mismos, el cambio comienza. Cada miedo aceptado y cada pensamiento transformado son pasos hacia una vida más consciente, más libre y más plena. Tras atravesar la etapa de oscuridad interior, surge el albedo o obra en blanco. Esta fase simboliza la purificación del alma, el momento en que la mente se limpia de las impurezas que la limitan. Después de enfrentar la sombra, la conciencia comienza a encontrar claridad. Aquí, el ser humano aprende a observar sus emociones sin juzgarlas y a cultivar una serenidad que le permite actuar con sabiduría. ¿Qué pasaría si cada pensamiento negativo se transformara en una oportunidad para crecer? Ese es el propósito de esta fase: refinar la mente hasta que se vuelva un reflejo puro de la verdad interior. El albedo enseña a practicar la autoobservación constante, mantener un diario de emociones, reconocer los patrones mentales y detectar las reacciones automáticas. Son ejercicios que ayudan a liberar la carga del ego. Las prácticas de meditación y mindfulness se vuelven esenciales en este punto. Al observar los pensamientos sin identificarse con ellos, el alma aprende a distinguir entre lo que es esencial y lo que es pasajero. Este proceso no es una huida de la realidad, sino una manera de mirarla con una perspectiva más amplia. El silencio interior se convierte en un aliado para alcanzar claridad mental y equilibrio emocional. En esta fase, los antiguos alquimistas representaban el alma como una luna blanca que reflejaba la luz del sol.
La luna no genera su propio brillo, sino que refleja el resplandor de una fuente superior. Así ocurre con la mente purificada. Comienza a reflejar la luz de la conciencia para alcanzar ese estado, y muchas tradiciones espirituales recomiendan prácticas de purificación. Algunas de ellas incluyen ayunos, baños con hierbas, respiración consciente o simples actos simbólicos, como escribir que se desea dejar atrás y quemarlo. Estos rituales no son supersticiones, sino recordatorios del proceso de transformación que ocurre dentro de cada persona. A medida que la claridad se expande, surge un sentido más profundo de conexión con la vida. La gratitud, la compasión y la empatía se vuelven emociones naturales. Cuando comprendemos que cada experiencia tiene un propósito evolutivo, la resistencia se disuelve, las emociones dejan de dominar y se transforman en herramientas para aprender. ¿Cuántas veces has sentido que una situación difícil te enseñó más que una experiencia placentera? Ese reconocimiento es una señal de que el alma ha comenzado a purificarse. Con la mente más serena, la persona entra en citrinitas, la obra amarilla. Este es el momento en que la sabiduría empieza a manifestarse. Representa la integración entre la razón y la intuición, entre lo consciente y lo inconsciente. Ya no se trata de solo comprender, sino de experimentar la verdad. En esta etapa, el conocimiento deja de ser teórico y se convierte en vivencia. Los antiguos maestros decían que el verdadero oro no se encuentra fuera, sino dentro, en la unión de la mente clara y el corazón despierto. Es el punto donde la luz interior comienza a brillar con fuerza, marcando el inicio del despertar espiritual. La fase de las citrinitas marca el amanecer del conocimiento interior. Es el punto donde la sabiduría deja de ser una idea para convertirse en experiencia vívida. El alma, purificada y consciente, empieza a reconocer su unidad con todo lo que existe. En esta etapa, el individuo aprende a integrar la razón con la intuición, comprendiendo que ambas son herramientas complementarias del mismo proceso evolutivo. Las respuestas que antes se buscaban fuera comienzan a surgir desde adentro. La percepción se amplía y la mente se alinea con una comprensión más profunda de la vida. Los alquimistas representaban esta fase con el color dorado del amanecer, símbolo de la iluminación naciente. Aquí, la práctica espiritual ya no se limita a momentos de introspección, sino que impregna cada acción cotidiana. El trabajo, las relaciones y las decisiones diarias se vuelven escenarios de aprendizaje y expansión. ¿Cómo sería tu vida si cada pensamiento y cada palabra se convirtieran en actos de conciencia? En esta pregunta se encierra el propósito de las citrinitas: transformar lo ordinario en sagrado, lo rutinario en una oportunidad para despertar. Durante esta etapa, el conocimiento de las antiguas tradiciones adquiere sentido práctico. Estudiar textos filosóficos o espirituales deja de ser un ejercicio intelectual y se convierte en un medio para comprender los principios que rigen la existencia. La lectura se combina con la práctica: meditar, reflexionar y aplicar lo aprendido en las acciones diarias. No basta con entender la verdad, hay que vivirla. La coherencia entre pensamiento, palabra y acción es el signo de que el proceso de transmutación está avanzando. Al integrar la luz interior, el buscador se prepara para la última fase, la rubedo, o obra en rojo. Este es el punto culminante de la alquimia espiritual, donde el plomo del ego se convierte definitivamente en el oro de la conciencia plena. La rubedo representa la unión entre el alma y el espíritu, entre lo humano y lo divino. Es el momento en que se disuelve la dualidad y se comprende que todo forma parte del mismo proceso universal. Los antiguos la simbolizaban con el fénix que renace de sus cenizas, un recordatorio de que la verdadera transformación surge tras aceptar y trascender las propias limitaciones. En la rubedo, la persona experimenta un estado de plenitud interior. Ya no busca la luz fuera de sí, porque reconoce que siempre ha estado dentro. Los maestros espirituales de la historia, Buda, Jesús, Hermes Trismegisto, Lao Tse, alcanzaron este punto al comprender que la evolución del alma es un viaje constante hacia la unidad. No se trata de escapar del mundo, sino de vivir en él con plena conciencia. La vida se convierte en un acto sagrado, una manifestación del equilibrio entre cuerpo, mente y espíritu. En este nivel, cada experiencia, por difícil que sea, se percibe como una oportunidad para expandir la comprensión del ser.